IMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa de las Constituyentes MX Feministas. Tenemos un montón de actividades que hemos estado realizando con todas ustedes. Métanse a las páginas de las Constituyentes en redes sociales donde pueden encontrar más información sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos creando. Y me da muchísimo gusto saludar en esta ocasión a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Ivonne, me da mucho gusto estar contigo. Siempre, siempre mi querida compañera Ivonne de la Cruz, que nos ilustra sobre muchos temas también con una perspectiva desde el periodismo, de la experiencia periodística y que, bueno, la trae aquí y además, bueno, todo lo que creamos juntas desde las Constituyentes MX Feministas, que es una organización que pues nos ha reunido y en este camino del feminismo y estamos muy contentas de seguir juntas en esto. Bienvenidas a este programa. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues, en las noticias del 10 de julio y en días posteriores se ha hablado de un tema fundamental para las mujeres y para sus hijos, sobre todo para defender a estos niños que quedan separados de sus padres. Y es el tema de que de las AFORES que han venido haciendo el ahorro para el retiro, gran cantidad de personas, sobre todo padres de familia, y tienen este ahorro y al separarse, divorciarse, separarse de sus compañeras, de las madres de sus hijos, pues no se ocupan de la pensión alimenticia, a pesar de que pues por ley hay que defender a las criaturas, a los hijos, hasta que cumplan la mayoría de edad, propiciarles que tengan comida, vestido, educación, cultura, todo lo que requiere un niño, y que muchos padres se desentienden de ello, ¿no? Y no les importa que la ley los obligue, que tengan que ver por ellos, incluso como padres, pues nadie tendría que decirles que tienen que ver por esto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, pues, lo que hizo fue determinar que de las AFORES que tienen estos señores, que son padres de familia, de ahí se puede tomar un monto para otorgar estas pensiones alimenticias, todo en bien de los niños y bueno, por supuesto, de las madres que podrán vivir con mayor tranquilidad y atender mejor a sus hijos en vez de tener extensas jornadas de trabajo para mantener a su hogar. Entonces, creo que es un logro para en beneficio de las mujeres. Sin lugar a duda, esta determinación de la Suprema Corte fue tomada por la primera sala y fue para resolver un amparo promovido por un empleado del Estado que dejó de laborar. El fallo de esta manera lo que hace es determinar el embargo. El juez debe de confirmar que el deudor alimentario está desempleado y carece de otros bienes para cumplir sus obligaciones. Cuando se habla sobre este embargo, se habla sobre que la pensión ahora, digamos, el dinero que tiene que dar a los menores cae sobre la subcuenta de aportaciones voluntarias, es decir, de alguna forma o en palabras llanas le dicen, no te hagas, tú estás guardando dinero y ahí tienes para que el niño o niña pues cumpla con sus requisitos básicos de sostenibilidad, alimentación, escuela, educación, ¿no? Vestido, calzado. Y de esta manera, pues se ataca, si lo podemos llamar de esa manera, un fenómeno que no está documentado, pero que es conocido. ¿A qué me refiero? Cuando los hombres deudores alimentarios no quieren pagar las pensiones y lo que hacen es renunciar a sus empleos. No se tiene una cifra de cuántos hombres han hecho eso. Sin embargo, de boca en boca se ha platicado que esto ocurre.
y que lo que hacen estos hombres irresponsables es renunciar a los empleos para decir no tengo cómo pagar. Entonces sí debo, pero no tengo cómo. Entonces hay que se vaya quedando la cuenta y mientras esto pasa, las mujeres que tienen a las niñas y los niños son las que se hacen realmente responsables de todos los gastos. Y no solamente me refiero a cuestiones económicas, sino de el tiempo que se le dedica, las preocupaciones, el estar viendo las cuestiones de que si el niño o la niña está mal de salud, que hay que llevarlo aquí o allá. Entonces, todo esto que se viene cuando cuidas a alguien, ¿no, Vero? Si bien ya uno de los logros que se había tenido es hacer este padrón de deudores alimentarios, ¿no? Y ahora como nosotras como constituyentes hemos impulsado esta ley 3 de 3 a fin de que no puedan ocupar cargos públicos, puestos de elección o por designación, pero aún así, pues hay algunos que aún con estas aspiraciones no se hacen responsables de sus familias. Y el número de divorcios o de separaciones aumenta año con año. Tan solo veíamos una cifra que del 21 al 22 aumentó en 11%. ¿Qué significa este 11%? Que ascendió a 166,000 divorcios en un año. Imagínense la cantidad de divorcios que no solo es me voy de la casa, los dejo, pero quién se responsabiliza de los menores, ¿no? Y aunque la ley de Afores del sistema para el retiro dice que es un dinero intocable, pues es un dinero intocable hasta que no hay la necesidad de que estos niños requieran, pues, como tú dices, su sostén básico. Y eso es algo que la Suprema Corte se lo aplaudimos, ¿no? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que se pueda tomar de este fondo una parte para poder, para poder mantener o por lo menos subsanar un poco las necesidades de los niños. Si hay las Afores, cuando uno lee la ley de las Afores, sabemos que en caso de desempleo puedes recurrir a una parte de este ahorro, porque en caso de que un niño tiene hambre o de una niña que tiene necesidades educativas, de sobrevivencia, no puede recibir una parte de lo que su padre ahorró. Entonces, creo que ha sido un gran avance para la defensa de la infancia. Y tiene que ver también con un poco de este egoísmo o no responsabilidad, ¿no? Porque es muy fácil dejarle el paquete, digamos, a alguien más. Y pues como de alguna forma la cultura mexicana ha permitido que se realice de esta manera, donde no es mal visto que un hombre sea ausente, sino por el contrario se considera algo normal, se ha normalizado esta actitud, que no dé dinero, no es algo que pueda ser penado en, digamos, en la cultura popular, ¿no? Sin embargo, al hacer este tipo de acciones, evidencia la falta de compromiso de estas personas que recae directamente en la madre o incluso a veces se va hasta los abuelos o algunos otros familiares que ayudan al sustento de los menores, ¿no? Cuando en realidad desde el principio debió de haber sido pues de ambas partes, de madre y padre, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, o sea, por donde le quieras ver, en definitiva es positivo. Positivo porque es a favor de las niñas y los niños, positivo porque se está teniendo una resolución, insisto, a esto del abandono laboral para no pagar el dinero por parte de los deudores. Pues tenemos que ir cambiando esta cultura, ¿no? Porque incluso, pues hemos habido casos, no nada más del divorcio, sino de estos padres que luego tienen una casa, otra casa y otra casa más, ¿no? Y van dejando en el abandono al anterior porque ya no están en su interés, ¿no? Entonces se van a mantener a otros porque pues, lo hemos sabido hasta de gente cercana, ¿no? Que dice, oye, mi papá los tiene muy bien a los de allá y a los de acá nos tiene muy mal, ¿no? Entonces, creo que esta ley unifica a todos pues que todos tienen derecho, ¿no? Ya, y esperemos que realmente se ejerza este derecho para que, pues, haya como yo digo, un orden, y haya, estos niños tengan realmente el sustento que requieren, ¿no?
y pues a veces nada más dicen, pues ya te di para los zapatos, pero no es nada más los zapatos. Un niño tiene necesidades, como decía yo al inicio, incluso considerados por la ley, sus necesidades básicas van más allá que el alimento, el vestido, van más allá, van a la educación, van a la cultura y a la recreación, una recreación sana también, ¿no? Entonces, creo que a veces nos centramos en que mantener un niño, es que tenga para comer unos frijoles. No, no se trata de eso, se trata de que tenga una vida integral realmente satisfecha. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hoy es un jueves con J de justicia. Se acaba de aprobar por unanimidad en el Cabildo de Puebla Capital la 3 de 3 contra la violencia. Se hicieron reformas a la ley orgánica, al reglamento, se envían ordenamientos para que el Congreso local también haga lo propio en el resto de los municipios. Tiene que ser caja de resonancia. Se convierte en el 7º municipio del país en poder armonizar este mandato constitucional que ordena que no exista ningún deudor, agresor ni acosador en el poder, en la ventanilla más próxima, en la más cercana, que es el municipio. Pero aún falta mucho. Estamos hablando de 2.458 municipios y 16 alcaldías. Sin embargo, este es un gran avance. Y hago un exhorto para el gobernador Armenta para que haga lo propio en todo el estado de Puebla y a todo el país. Nos conmino a seguir luchando para el cumplimiento efectivo de esta reforma constitucional. Requerimos que no exista ningún deudor de pensión alimenticia, ningún agresor sexual y ningún golpeador en el ámbito público o privado en el poder. Felicito a la regidora Maite Rivera Vivanco y a todo su equipo, en especial a mi amigo Francisco Larios, a quien le envío un fuerte abrazo y reconozco todo el compromiso del Cabildo Municipal al lograrlo el día de hoy por unanimidad. Enhorabuena por Puebla Capital y sigamos adelante. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplir. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues en esta ocasión, en este programa, pues hablaremos de un tema relevante para las feministas de México y de toda Latinoamérica. En México, en la Ciudad de México, se va a realizar en unos días, del 12 al 15 de agosto, la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Una conferencia que ha sido convocada por CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno Federal de México. Pero nosotras, como feministas, hemos hecho nos interesa mucho, lo vemos como un gran logro después de 50 años que se celebró la primera conferencia sobre la mujer aquí en México, pues otra vez volver a reunir a las feministas. Pero cuando analizamos algunas compañeras la convocatoria, detectamos ciertos aspectos que nos llamaron mucho la atención y sobre ello vamos a hablar en esta entrevista con nuestra querida compañera feminista Lourdes García Acevedo, a quien le agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Bienvenida, Lourdes, qué bueno que te diste este espacio para hablar sobre esto y lo que queremos realmente las feministas abolicionistas ante este evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Bueno, primero hay que decir que son dos eventos. Uno es el evento oficial, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En este evento pues asisten mayoritariamente representantes de los gobiernos y nos han permitido a algunas feministas de organizaciones tener acceso a la conferencia. Recientemente supimos algunas que vamos a tener acceso, no habíamos tenido respuesta. Y el otro es un foro feminista que ciertamente en la convocatoria hablaba
de que eran bienvenidas las personas que estuvieran de acuerdo con la regulación del trabajo sexual y con, bueno, pues no decía exactamente la agenda trans, pero daba a entender esto, ¿no? Con lo cual las feministas que no estamos de acuerdo con ninguna de las dos cosas, eh, bueno, para empezar, que no estamos de acuerdo en que el sexoservicio sea un trabajo, pues estábamos excluidas de este foro, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que las feministas abolicionistas hemos estado ya durante 2 años promoviendo discusiones entre nosotras con la participación de compañeras, en algunos casos extranjeras, expertas en distintos temas que nosotras nos importa señalar como temas en los que no estamos de acuerdo, como el tema de los vientres de alquiler, como el tema de bueno, pues la regulación de la prostitución, como la pornografía. eh, y bueno, durante 2 años las feministas abolicionistas hemos tenido estas jornadas abolicionistas para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas de opresión en los que no estamos de acuerdo las feministas abolicionistas y qué es lo que nos empieza a diferenciar con otras feministas, ¿no? Aunque las feministas abolicionistas decimos que el feminismo es abolicionista o no es feminismo. Entonces, ciertamente se ha ido avanzando una agenda de los hombres transfemeninos que se ha ido posicionando en el ámbito internacional y que también se ha posicionado de manera muy importante en algunos sectores gubernamentales en México. Por eso es que es importante que como feministas abolicionistas podamos tener un encuentro que estamos organizando como un encuentro alterno a esta reunión oficial de CEPAL. Y si otras feministas tienen otro encuentro, pues está muy bien, pero nosotras queremos reunirnos para elaborar propuestas, elaborar un documento que podamos presentar en la conferencia oficial de CEPAL y que podamos ser escuchadas eh, pues por parte de los gobiernos y por parte de todas las personas y organizaciones que acudan a esta conferencia. Es decir, que nos importa que en el ámbito de América Latina y en el ámbito nacional se sepa que hay diversos feminismos y que habemos algunas feministas que no estamos de acuerdo con estos avances que han tenido por parte de, bueno, pues de quienes consideran que los hombres transfemeninos son mujeres. Nosotras decimos que los hombres nunca serán mujeres, que somos respetuosas de su persona, de lo que quieran hacer, de su agenda, somos respetuosas, pero lo que no queremos es que sus propuestas entren en una agenda que no es feminista y que quieran meterse a nuestra agenda y a nuestro movimiento porque su agenda no coincide con la nuestra, ¿no? A ellos les importa que el cuerpo de las mujeres se siga
utilizando, que se utilicen sus vientres de manera comercial y nosotras no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, no hay coincidencia entre su agenda y nuestra agenda. Somos respetuosas de este, mm, de su persona, de lo que quieran mostrar, pero no queremos que se imponga una agenda con la que nosotras no estamos de acuerdo, porque finalmente sigue siendo un uso comercial del cuerpo de las mujeres. eh, el tener el privilegio, y lo pongo así entre comillas, de que una conferencia como la de la mujer de la CEPAL aquí en nuestra Ciudad de México debería de traer como a la reflexión todas estas políticas abolicionistas que se están lanzando desde las feministas, pero al realizarse este foro feminista o que le ponen feminista, donde viene esta leyenda de no se permite a las compañeras que no tengan la misma ideología que nosotras y que de plano desde el inicio la sacamos de la discusión, pues genera como mucha suspicacia, porque realmente yo estaba viendo la convocatoria y no aparece quién está haciendo el llamado al foro, quién lo está convocando, si es una organización no gubernamental, incluso hasta de manera pues no sé, maliciosa, pensaba yo, a lo mejor es la Secretaría de las Mujeres de forma pues un poco velada, porque pues de repente sacan algunas informaciones medias complicadas de procesar y que meten por ahí el Día del Hombre y no sé cuántos eventos enfocados a otras cosas que no tiene que ver precisamente con mujeres. Entonces, esto impacta en las políticas reales que se hacen en México a favor de las mujeres. ¿Podríamos tener un beneficio real de que se haga esta conferencia regional aquí en Ciudad de México? Bueno, yo creo que el beneficio es que es una ventana a América Latina, pero habría un beneficio si somos escuchadas, porque si solamente se escucha a la parte oficial, donde se habla de que tenemos muchos avances, de que estamos muy bien, de que las mujeres mexicanas estamos muy felices con las políticas asistenciales de estos 2 sexenios. Bueno, pues los gobiernos se pueden quedar con la idea de que efectivamente las mujeres mexicanas ya nos superamos la pobreza, ¿no? Pero por eso es importante la voz de las organizaciones. Varias organizaciones feministas elaboramos recientemente un informe alterno que le llamamos así, informe alterno, no informe sombra. Es un informe alterno al que México presentó ante Naciones Unidas por los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Nosotras hemos hecho ya 3 informes con un esfuerzo colectivo muy importante, y en esos informes nos importa mucho dar cuenta de la visión de las organizaciones, y en esta ocasión lo hicimos con datos. Bueno, en todas las ocasiones hemos usado datos oficiales, pero bueno, decir que el informe que presentamos recientemente en el mes de abril, no, perdón, todavía fue en fines del mes de marzo, lo presentamos públicamente en el Senado de la República. Y bueno, en ese informe lo que estamos dando cuenta es de los retrocesos que hemos tenido por la desaparición de programas, por la reducción o desaparición de presupuestos, pero también estamos dando cuenta de retrocesos porque especialmente en este gobierno se está abrazando una agenda que nos desaparece a las mujeres. No, digo, no solamente por la desaparición de programas,
sino porque hay intentos de modificar legislación, y de dejar de nombrarnos, ¿no? Entonces, digamos, la ventaja de que se haga en México, y por eso tenemos que aprovechar las feministas, pues para poder expresar nuestras ideas respecto a la situación de las mujeres en México y por supuesto en América Latina. Y nos importa llamar la atención de cómo los propios organismos internacionales están violentando los instrumentos de derechos humanos que nos han regido, como la CEDAW y Belém do Pará, ¿no? Entonces, la importancia de que sea en México y de que podamos expresarnos, bueno, pues ahí es, digamos, necesario que podamos hacer este foro de feministas abolicionistas para poder presentar nuestras propuestas a esta conferencia oficial. Si de alguna manera este foro que estamos preparando y que pues somos ya muchas las que estamos ahí involucradas en este proceso de preparar este foro y de invitar a más organizaciones y a más compañeras feministas, porque yo creo que entre más abolicionistas estemos ahí, pues yo creo que más influencia podremos tener en este evento oficial, ¿no? Porque al final, cuando vemos cómo se están manejando las políticas públicas, los organismos oficiales, bajo qué criterios, sentimos que no nos representan realmente a las mujeres. Y como tú dices, estamos en un riesgo de desaparecer como mujeres, de que dejen de nombrarnos mujeres, ¿no? Lo que le hemos venido denominando el borrado de las mujeres, que finalmente, pues, en este afán de esto del gobierno anterior y de ser tan equitativos, incluyentes y demás, creo que ha venido a disminuir todos estos avances que teníamos las mujeres, ¿no? Entonces, creo que mostrar aquí esta preocupación, pues está siendo pues importante y bueno, quisiéramos que pues más compañeras se sumaran a este esfuerzo que se está realizando por parte de las feministas abolicionistas, ¿no? Y bueno, pues como tú dices, llevarlo allá, llevarlo lo que nosotras pensemos que es importante expresar, ¿no? Porque creo que América Latina también está viviendo ciertos problemas con gobiernos que están de alguna manera propiciando el retroceso de los derechos de las mujeres, gobiernos que las están limitando o que están explotando, que están haciendo un comercio de los cuerpos de las mujeres, porque en todo el mundo se han dado cuenta de que realmente es un gran negocio explotar los cuerpos de las mujeres, ya sea para la prostitución, ya sea para la pornografía, o ya sea para los vientres de alquiler y otras cosas más, ¿no? Entonces, creo que pues el valor de reunirnos pues es grande. No sé tú cómo piensas, o sea, ¿qué nos puede decir de cómo nos estamos organizando o qué podemos hacer para que se motiven más mujeres a participar de este esfuerzo? Sí, yo creo que primero, bueno, pues tenemos que sacar la convocatoria. Algunas compañeras que pertenecemos al Frente Feminista venimos de un proceso de organización de encuentros feministas desde 2010, 2013, donde hemos podido reunir a 1,300 o más de 1,400 mujeres de todo el país. Pero bueno, esos procesos han sido de un año o más y ahora tenemos el reto de tener esta organización en un mes, entonces tenemos que eh, hacerlo de manera veloz para tener una convocatoria, para sacar esta convocatoria y que más compañeras se enteren y puedan acudir a este foro, porque ciertamente tenemos una confusión y hay compañeras que coincidimos en los principios de la no violencia, en los principios de la igualdad, y que
hay ciertas dudas respecto al tema, son básicamente dudas respecto a dos temas, ¿no? Uno justo tiene que ver con la intención de que se regule el trabajo sexual. Esa es una diferencia que tenemos con otras, que también tenemos otras coincidencias. Y otra diferencia es una confusión, yo creo que hay respecto a los transfemeninos, ¿no? Creo que hay confusión porque se piensa que las abolicionistas este, no queremos respetar sus derechos y no es exactamente así. Como decimos varias abolicionistas, somos respetuosas de los derechos de todas las personas, ¿no? Pero hay algunos matices por experiencias que hemos vivido, como la intención de quienes se dicen transfemeninos y quieren ocupar espacios de mujeres en la política, ¿no? Ser parte de las cuotas en la política. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es aclarar a compañeras que tengan una, digamos, esta confusión, ¿no? Porque hay compañeras que dicen, no, pues yo tengo un amigo, amiga, amigue, y por eso, entonces tenemos que aclarar, y hacer como el detalle para que podamos entendernos, ¿no? Para que podamos entender que el sujeto político del feminismo somos las mujeres, para que podamos entender que los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres protegen a las mujeres por su sexo y no por su deseo de ser mujeres, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que pueden impactar si no hacemos estas precisiones. Claro, el lenguaje es muy importante y que las personas que nos estén escuchando entiendan que esto no tiene nada que ver con discriminación, con violencia, con odio, que nos quiten esos motes, ¿no? Que se tiene, que vienen como una serie de estereotipos que se han venido colando precisamente en medios de comunicación que no tienen ni idea de lo que están diciendo, en redes sociales donde se ha incentivado pues toda esta ataque a las feministas abolicionistas y dentro de todo esto, me parece que tendría muchísimo impacto que se lograra hacer este foro para que podamos reunirnos nosotras que tenemos esa misma línea de pensamiento o base política, como se diría, ¿no? Yo me gustaría, Lourdes, que nos dijeras, ¿ya hay fecha definida? ¿Cuándo podremos saber? ¿Cómo podemos enterarnos de más detalles? Sí, bueno, la fecha que se ha manejado para el foro es el 11 de agosto, que es un día previo a que inicien las actividades formales de la conferencia oficial. Y me parece que es la fecha también que está convocado el otro foro de feministas no abolicionistas, y valga insistir que el foro que nosotras queremos hacer es un foro alterno a la conferencia oficial de CEPAL, que no queremos confrontarnos con nadie, pero lo que queremos es reunirnos, aclarar, proponer y llevar nuestra agenda y nuestras propuestas al foro oficial. Entonces, es en principio el 11. Estamos trabajando a marchas forzadas. Yo creo que acordaremos más cosas en esta semana, que las comunicaremos para que más compañeras puedan reservar la fecha, y en cuanto tengamos la convocatoria la publicaremos para que haya una preinscripción. Pero bueno, pues quienes nos estén escuchando y estén interesadas, pues ya reserven la fecha.
Sí, quienes ya quieran saber más, pues que se acerquen a cualquiera de las redes, que estamos unidas en la Alianza de Redes Feministas Nacionales, ¿no? Creo que se pueden ver en las propias redes de las redes, ¿no? Cómo vamos avanzando en esto. Somos como organización, pues convocantes a este foro, pero estamos abiertas a que todas las organizaciones participen con nosotras, ¿no? Todas las organizaciones con esta mirada abolicionista y que, bueno, que estén en favor de realmente un respeto a los derechos de las mujeres y evitar todo este comercio de los cuerpos, ¿no? Pues te agradecemos mucho el haber platicado con nosotras sobre esto, el haber dado estos avances. Esperemos que ya para estos días ya estemos con mucho más definiciones para este foro, pero por lo pronto, como tú dices, apartemos el 11 de agosto, estemos pendientes de la sede y de la convocatoria que se publicará a través de avisos para específicos para realizar este foro. Y bueno, por lo pronto, y si algunas compañeras que se contactan a través de este programa también quieren participar, pues estamos con las puertas abiertas para que vengan. Claro que sí, no vamos a tener exclusión. Sí, nosotras no somos excluyentes. Así es. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hoy es un jueves con J de justicia. Se acaba de aprobar por unanimidad en el Cabildo de Puebla Capital la 3 de 3 contra la violencia. Se hicieron reformas a la ley orgánica, al reglamento, se envían ordenamientos para que el Congreso local también haga lo propio en el resto de los municipios. Tiene que ser caja de resonancia. Se convierte en el 7º municipio del país en poder armonizar este mandato constitucional que ordena que no exista ningún deudor, agresor ni acosador en el poder, en la ventanilla más próxima, en la más cercana, que es el municipio. Pero aún falta mucho. Estamos hablando de 2.458 municipios y 16 alcaldías. Sin embargo, este es un gran avance. Y hago un exhorto para el gobernador Armenta para que haga lo propio en todo el estado de Puebla y a todo el país. Nos conmino a seguir luchando para el cumplimiento efectivo de esta reforma constitucional. Requerimos que no exista ningún deudor de pensión alimenticia, ningún agresor sexual y ningún golpeador en el ámbito público o privado en el poder. Felicito a la regidora Maite Rivera Vivanco y a todo su equipo, en especial a mi amigo Francisco Larios, a quien le envío un fuerte abrazo y reconozco todo el compromiso del Cabildo Municipal al lograrlo el día de hoy por unanimidad. Enhorabuena por Puebla Capital y sigamos adelante. La 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Híjole, después de escuchar a Lourdes con toda esta reflexión sobre la importancia de tener la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL aquí en nuestro país, propiamente en la Ciudad de México, y el observar que venimos de esta evaluación de la CEDAW, donde fuimos reprobadas, obviamente, que por cierto, no se ha comentado, Vero, pero en el reporte de la CEDAW se menciona la 3 de 3 contra la violencia, no como las constituyentes y otras ONGs que impulsaron, sino como un logro del gobierno mexicano, y eso está como para que lo podamos pues cuestionar por qué el gobierno de nuestro país lo saca como parte de su informe para que sea felicitado, considerado como una resolución positiva, cuando es una modificación, por supuesto que hay que celebrarse,
pero que viene desde la necesidad y desde el impulso de la misma ciudadanía. Pero bueno, ahorita comentamos si quieres del tema, porque quería caer precisamente hasta los índices tan altos de violencia contra las mujeres que no han podido detenerse y que se da incluso en estos días una escena tan violenta donde observamos la ejecución, el feminicidio de una mujer a manos de un sujeto que simple y sencillamente decide sacar su rifle. No es una pistola, es un rifle ya identificado como una AR-15, pues propio del crimen organizado, y la mata. La mata ahí enfrente de algunas personas que estaban observando afuera de su casa y pues donde observamos impunidad en este caso. Sí, es un caso tremendo, total impunidad. Vemos que la chica sale enojadísima y se oye previo al video como que hubiera una discusión. Yo imagino, no lo sé, pero por lo que ella no lo quería recibir en su casa, que ella no quería que estuviera ahí, ¿no? Y sale por eso a reclamarle, porque se ve que él algo tuvo que ver ahí para hacerla enojar y salir, ¿no? Y finalmente creo que no pueden, yo creo que en cualquier pleito de pareja o lo que sea, puede haber incluso a lo mejor un golpe, una cachetada, que no lo permitimos las mujeres, que no debemos permitirlo ni nadie, pero no llegar a esos extremos, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, si un golpe lo vemos fatal, porque no debe de ser, ni que, ahora sí que, debe de haber un respeto hacia la otra persona. Imagínense, como tú dices, sacar un arma larga y con toda impunidad, no le importó estar frente a la cámara, a las cámaras de vigilancia, con toda la seguridad, la mata ahí frente a su casa. O sea, ni siquiera se esconden, ya ni siquiera lo hacen mujeres que van solas en un lugar desconocido, sino a la vista de todo mundo. ¿En qué situación estamos, no? Esta violencia ha escalado y las mujeres muchas veces somos las primeras víctimas de toda esta descomposición social, ¿no? Así como somos las víctimas número uno de la pobreza, o sea, somos las más pobres, o sea, la pobreza se manifiesta en las mujeres, también la violencia se manifiesta contra ellas. Entonces creo que sí es un hecho pues muy lamentable y un hecho que nos pone en alerta porque ¿qué va a pasar? Si además se difunde este video con toda impunidad, pues por desgracia los malos ejemplos, las malas situaciones se multiplican cuando suceden. Claro, y la revictimización, ¿no? Que se da cuando se observan este tipo de situaciones donde se trata de justificar la acción de este sujeto, culpabilizando a las víctimas, en este caso a Carla, donde hay una serie de comentarios que aseguran que ella tiene culpa por haberse metido con un tipo que a lo mejor está metido con el narco, ¿no? Pero lo que nosotras tenemos que dejar muy en claro es que no hay violencia que pueda ser justificada. No hay una acción de este tipo, ni menor, o sea, ni la cachetada o eso que mencionabas, ni eso que pueda ser justificada cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres. O sea, bueno, de cualquier violencia en realidad, ¿no? No se puede seguir justificando que nos golpeen poquito o mucho, o que nos maten. O sea, no. Se tiene que actuar y después de tantos años que el gobierno mexicano ha tenido ya de experiencia, debería haber una verdadera ruta real para detener a estos sujetos, hacerlos pagar o incluso ya evitarlos, porque todos los feminicidios son evitables, solo que pues esto no se ha podido consolidar. Sí, pues como tú dices, si nosotros vemos los comentarios luego en redes sociales, eso, es que ella por qué hizo, y ella por qué tuvo relación con él. No sabemos la circunstancia en la que se conocieron. Probablemente a lo mejor ni siquiera ella quería tener la relación y es un tipo que la buscaba. No lo sabemos porque no estamos en el lugar ni tenemos el antecedente, pero creo que no, pero ¿por qué? A estas víctimas, que no es la primera vez, ¿no?, que sucede que una víctima de feminicidio, la gente se cuestiona, pues ella qué hacía ahí, o por qué se comportó así, o por qué andaba con ese tipo. ¿Lo sabemos? O sea, ¿cuánta gente está a nuestro lado y no sabemos realmente quién es, ¿no?
Y sobre todo, pues ellos que se sienten, este hombre seguramente se siente protegido por sus grupos delincuenciales, ¿no? Lo hago porque así lo acostumbramos ahí. Y el gobierno, pues no ha logrado poner un alto a estas situaciones. Las constituyentes marcamos precedentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Les agradezco mucho a nombre de mis compañeras, las constituyentes MX Feministas. Les mando un fuerte abrazo. Las invito a que sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a que podamos seguir creando más cosas juntas. Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación aquí, por todo esto que hemos comentado, que me encanta cómo te metes a los temas y los puedes investigar a fondo y los puedes compartir con la audiencia. Bueno, pues estamos en el mes de julio, un mes en el que nuestra pintora, ya me la apropié, Frida Kahlo, el mes de julio nació y también falleció en el mes de julio. Y ella tiene una frase, aparte de muchas que ya conocemos, una que tiene que ver con precisamente con este tema de estas mujeres que se enamoran de estos asesinos y todo. Y ella, pues a lo mejor no vivió esta época en la que hay tanto feminicidio ni todo eso, pero era una mujer sensible. Entonces ella tiene una frase que dejó, que dice: enamórate de ti y de la vida, y luego de quien tú quieras. Frida Kahlo. O sea, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.